Bueno, y acá estamos con Raúl Rivara, diputado nacional por el Peronismo Federal, fue ministro de Asuntos Agrarios del gobierno de Felipe Solá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Con Gracias. Fernando Vilela, ingeniero agrónomo, director del programa de agronegocios y alimentos de la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Me quedé porque estaba pensando, le estaba preguntando de qué equipo eran y como tienen tantos problemas, no vamos a blanquear de qué equipo son, porque es gente muy complicada. Tenemos soluciones también, que no tienen ustedes. Sí. Hemos solucionado el tema de las barras bravas nosotros. Está bien. Ustedes les queda un largo camino por recorrer en eso. Confesarlo también. Nosotros queremos goles. Todo lo demás es absolutamente arbitrario. Adelante. Sí, la primera pregunta, amigos, es obviamente la discusión más caliente en este momento está en la provincia de Buenos Aires, este revalúo y ajuste impositivo que se terminó de sancionar la semana pasada y la aparente, digo aparente por el impacto, pero sí resistencia del campo. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación? ¿Era para tanto de un lado y del otro? En realidad, por el aumento del impuesto inmobiliario en sí, a lo mejor no era para tanto. Sí lo es en la medida en que esto dispara fundamentalmente el impuesto de bienes a los bienes personales. Ajá. Dicho en otra palabra, para que entienda la audiencia, comúnmente lo que se hacía año a año era, sin variar la valuación del bien, se aumentaba la alícuota, es decir, el porcentaje en el cual ese bien estaba valuado. Sí. Es decir, si era 100, un año se hacía una alícuota del 2%, al año siguiente se hacía una alícuota del 2,2%, se variaba la alícuota, pero no la evaluación del bien. Ajá. Lo que ha hecho Scioli a través de un avalúo, porque en realidad es una nueva evaluación, es modificar sustancialmente la evaluación del bien. Eso dispara que la mayoría de las explotaciones agropecuarias va a superar los 320.000 pesos de evaluación y consecuentemente con eso va a tener que empezar a pagar bienes personales. Ah, okay. Eso no solo paga más impuestos en la provincia, no solo paga más impuesto inmobiliario, que eso podría llegar a entenderse, porque hay sectores que van a pagar alrededor de un 40% más, otros, según dice el gobierno provincial, van a permanecer más o menos igual. Pero el tema es que dispara los impuestos nacionales. Ahora, yo quiero volver a este tema, ¿no? ¿Hace cuántos años que no se evalúan bien, no se calcula bien el precio de los campos? ¿Hace cuántos años? Porque te escuché 25. No. La evaluación fiscal es del año 53. Y después se fueron haciendo paulatinamente revalúos. Sí. Okay. Que significaban aplicar un porcentaje sobre la evaluación anterior. Sí. Eso año a año es lo más justo, pero en un plazo de 60 años trae aparejada muchas injusticias. Por ejemplo, en la parte eminentemente agrícola, los rendimientos físicamente se multiplicaron por 4. En la parte estrictamente ganadera, los rendimientos desde lo físico se multiplicó por un 25% más. Consecuentemente, a lo largo de los años, por ejemplo, el productor ganadero ha sido sustancialmente mucho más perjudicado que el productor agrícola. Ahora, Vilela, entonces había una necesidad de un poco de este... Lo que pasa es que me parece que uno tiene que comprenderlo en un esquema más general. Digamos, uno puede hacer un sistema de impuestos sobre el valor de la tierra que sería a discutir y creo que sería muy apropiado esto, pero si a eso le sumamos un sistema que además está... generando impositivamente una carga muy fuerte que son las retenciones, o sea, la suma de las dos cosas es lo que hace salir de situación de rentabilidad, sobre todo a las pymes, ¿sí? Allí donde va a haber problemas serios. Entonces, creo que lo que está faltando, entre otras cosas, es una discusión seria, profunda, que tenga que ver con el mediano plazo en relación a qué política impositiva se va a realizar. Esto es la carga impositiva total sobre el productor agropecuario. Claro, digamos. Porque si uno mira y dice, bueno, desde la perspectiva de uno que paga un inmobiliario en la ciudad, va a decir, bueno, están pagando poco. Sí, pero ese poco hay que sumarle lo otro mucho, digamos. El sector agroindustrial paga el 44% del total de las masas de impuestos del país, digamos, no es poca cosa. Entonces, ahora, la repregunta es así. Usted que fue ministro de Asuntos Agrarios de Felipe Solá,
¿Qué pasa? Que en todos estos años nadie hizo una propuesta interesante de la y más justa del tema de la renta potencial. ¿Por qué nadie se animó, la verdad, a poner sobre la mesa lo que había que poner y hacerlo? Y estamos hoy a como estamos. Le confieso, sí, nosotros lo hicimos. ¿Y? Adjudicamos. Pero no se dieron cuenta. Hicimos un nuevo avalúo y le establecimos un régimen de puntaje. Trabajamos mucho con el INTA en el año 2006 y 2007. E hicimos lo que decía Fernando, que en vez de fijar un impuesto con respecto al valor inmobiliario, fijar un impuesto de acuerdo a la aptitud que tiene el predio. A la renta potencial. Claro, que sería la productividad, algo parecido. Digamos. Para no entrar en discusiones filosóficas, digo algo parecido. A la productividad, perfecto. Pero cuando lo fuimos a implementar, yo lo hablé con las entidades y las entidades no quisieron. No quisieron. No quisieron, ¿por qué? Porque había lugares que iban a pagar probablemente mucho menos, pero había lugares que el impuesto se iba a multiplicar por 3. Claro. Seguramente en ese lugar donde el impuesto se iba a multiplicar por 3 iba a haber un conflicto que no era lo que las entidades querían, y obviamente nosotros como gobierno provincial en el último tiempo de nuestro mandato tampoco queríamos. Ese trabajo, Ani, está hecho y está dentro de las autoridades provinciales, lo tienen las autoridades provinciales. Se podría aplicar el mes que viene, pero bueno, hay que tomar una decisión en la cual también, reitero, participan las entidades agropecuarias en eso, ¿no? Yo pienso que además debe ser nacional más que provincial, porque si vamos a pensar un sistema impositivo que involucre las retenciones y el impuesto inmobiliario, etcétera, me parece que tiene que ser más sistémico y debería hacerse un trabajo que no se viene haciendo en ningún campo impositivo. En verdad, los últimos años no hubo ningún cambio en el sistema impositivo, seguimos pagando unos IVA más grandes del mundo, seguimos pagando IVA para los productos alimenticios, con una carga muy fuerte para los sectores populares, etcétera. Pagamos ganancias por sueldos que no deberían pagar ganancias, etcétera. Me parece que el sistema impositivo, que es la base para diferenciar un gobierno progresista de uno que no lo es, está sin tocar desde hace décadas. Entonces, esto me parece que es un tema central. Si vamos a discutir parcialmente, bueno, uno puede decir que estaban subvaluadas las propiedades, es cierto, pero esas mismas propiedades están pagando un impuesto de retención que en el caso que hacen soja es 35% y otros productos entre el 20 y el 35%, digamos. Entonces, creo que hay que verlo en forma sistémica. Hoy, por otro lado, con el sistema que hay de alquileres de las tierras, termina pasando que el dueño de las tierras se está apropiando fuertemente de la rentabilidad que genera la producción. Entonces, cualquier salto tecnológico termina absorbiéndolo el dueño de la tierra y no el que produce. Bueno, por eso digo que me parece que la línea que debiera haber es un pensamiento más sistémico. Ahora, en el caso de la renta o de los alquileres, digamos, ¿no? El impuesto, por ejemplo, del inmobiliario, ¿no lo paga el dueño sino el productor? ¿El que está alquilando el campo? Lo paga el dueño. Ajá. Lo paga el dueño. Pero le traslada el costo del alquiler, no creo que en las actuales circunstancias pueda trasladarlo al costo del alquiler, porque estamos terminando un año que ha sido complicado para aquellos que alquilan, no para los propietarios, sino para los inquilinos, con lo cual no creo que los inquilinos hoy no estén en condiciones de discutir un aumento en el monto del alquiler, ¿no? Creo que lo va a tener que absorber el propietario. Por eso no está mal. Digo, me parece que en un sistema pensado, digamos, y estructurado, me parece que está bien que haya una carga mayor sobre, menor, digámoslo al revés, un menor sobre el que está produciendo, que va a riesgo, que respecto al que tiene la propiedad. Una cosa que logró esto es que se juntara de nuevo la mesa de enlace. O sea que como hecho político, la verdad que salió un poco el tiro por la culata, porque se juntó de nuevo la mesa de enlace que tienen intereses bien distintos. Yo quiero que me contesten después del corte. ¿Hay alguien que está beneficiado con esto y alguien que realmente está perjudicado? O sea, porque no siempre el que más grita es el que está perjudicado. Y a veces el que menos habla es el que está más perjudicado. Yo quiero saber, ¿realmente un mapita de los que están perjudicados con esto, de los que van a salir perjudicados, y una liñita de los que van a salir beneficiados, o no les pasa nada?
Ya volvemos después del corte.